Muy buenas noches, bienvenidos a estas aulas abiertas de investigación. Estamos realmente muy emocionados de darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje colaborativo, de descubrimiento. Esperamos que definitivamente estas sesiones sean la posibilidad de que exploremos este mundo de la investigación, compartiendo ideas, trabajando desde los diferentes proyectos que nos mostrarán nuestros docentes a lo largo de todo nuestro proyecto durante este semestre. Y que logremos desarrollar unas habilidades que están ahí y que son necesarias para nuestro quehacer profesional. Desde acá, la Escuela de Educación, el Centro de Innovación Educativa y la Dirección de Investigaciones les da la bienvenida a este escenario. En el día de hoy está acompañándonos María Alejandra Tequi, quien es nuestra líder en, perdón que se me fue, líder en iniciación científica, discúlpenme, líder en iniciación científica, quien quiere saludarlos esta noche. Bienvenida, María Alejandra. Hola, profe Alejandra, hola, profe Marcela, a Hugo que nos acompaña en moderación y a todos nuestros estudiantes. Bueno, primero que todo quiero enviar un saludo por parte de nuestra directora de investigación, Jenny Hernández, que pues no se encuentra, ella se encuentra conectada, no está en la visión que ustedes nos ven ahorita, pero está muy pendiente de ustedes. Ahora bien, bueno, quiero recalcar que este espacio de aulas de aulas abiertas de investigación son un espacio de aprendizaje en el que participan profesores del Poli para apoyarlos a ustedes a guiar, a instruir a ejercicios de investigación, pero no solo de investigación, sino otras propuestas y proyectos. Recuerden que desde el Poli nosotros queremos que la investigación y todos los espacios de creación, de investigación, de innovación, de emprendimiento sean accesibles para todos ustedes, que vean, que ustedes se vean incentivados a realizarlos para participar en ellos, viendo en la investigación, en los procesos de creación e innovación, un proceso que fortalece su autonomía intelectual a través de un ejercicio académico y que al permitir que ustedes participen, ustedes pueden proponer preguntas relevantes y asimismo generar respuestas argumentadas, pasando así el simple cumplimiento básico de una tarea a un ejercicio educativo un poco más complejo. En este nuevo ciclo tenemos preparados una cantidad de sesiones bien importantes e interesantes desde lo que es la comunicación para que ustedes fortalezcan estas habilidades que ustedes ya tienen, que ustedes ya conocen. Sin embargo, a veces nos faltan algunos tips en expertos como la profe Marcela desde el centro de CELEO, que es el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad. Y pues esta sesión es muy especial porque nos enseña desde los cero cómo escribir pasos básicos. Ya después vamos en el ciclo avanzando, que queremos que ustedes se entusiasmen mucho y participen en todas las sesiones. Los esperamos los jueves a las 6. Entonces le devuelvo la batuta, la palabra a nuestra propia Alejandra y nuestra propia Marcela. Bueno, pues no siendo más, de verdad que les damos la bienvenida a toda nuestra comunidad Poli. Espero que se apasionen en este escenario de saber y de innovación. Por favor, no duden en participar activamente en el chat con preguntas. Vamos a estar atentos para poder responderlas al final del escenario. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. El tema es lectura y escritura, una estrecha relación que nos acompañará siempre. La profe Marcela Fernanda Telles será quien estará a cargo de este escenario. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Central, con maestría en comunicación de la Universidad Javeriana, docente del Politécnico desde 2017, adscrita a la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales y líder del proyecto Cuento Ilustrado, con una experiencia en investigación, creación en temáticas relacionadas con las prácticas de lectura y escritura y líder del Centro de Lectura, Escritura, Oralidad y Apropiación de la Ciencia, CELE. Profe Marce, bienvenida. Este escenario es suyo. De verdad que tenemos mucha pasión acá por saber todo lo que su merced viene a mostrarnos y a enseñarnos nuevo para que nuestros estudiantes de verdad se conecten con el ejercicio. Y bienvenida, le doy paso. El escenario es completamente suyo. Aquí estaré acompañándola durante todo el ejercicio. Bueno, muchas gracias Alejandra, María Alejandra, por esta invitación, a Hugo también que está allí apoyándonos. Para mí es
recibí una noticia muy bonita cuando Alejandra nos invitó a participar desde Celedo con uno de los talleres enfocado hacia la escritura y la lectura, y pues bueno, es muy grato poder aportar en unas prácticas que son tan cotidianas, que son tan comunes, pero que a veces nos cuestan un poco de trabajo. Voy a compartirles acá la pantalla para colocar la presentación y les agradezco si me confirman cuando esté lista, por favor. Sí, señora, ya estamos viendo la pantalla. Listo, perdón, un segundo que quedó en una diapositiva anterior. Ahora creo que ya. Perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces, esta charla se titula Lectura, Escritura, una estrecha relación que nos acompañará por siempre, como ya pues Alejandra lo mencionaba y como María Alejandra también hacía referencia, en los procesos de investigación, pero también en muchos otros procesos en los que trabajamos a cotidiano, en el ámbito personal, profesional, de entretenimiento, etcétera. La lectura y la escritura están presentes indiscutiblemente, son dos prácticas en las que debemos saber desenvolvernos para lograr los objetivos comunicativos que nos estamos planteando, independientemente pues de cuál sea el ámbito en el cual las utilicemos. Entonces, por eso planteaba en este título que acá necesariamente tenemos que entender que tanto la lectura como la escritura pues van a estar juntas y van a relacionarse y van a permitirnos que la una apoye a la otra y sea fundamento de la otra. Entonces, vamos acá a plantear primero que todo, pues el objetivo es exponer las diversas razones por las cuales un futuro profesional necesita desenvolverse adecuadamente con las prácticas de la lectura y la escritura y compartir algunas estrategias para optimizar dichas prácticas y evitar errores frecuentes. Yo planteaba este objetivo pensando un poco en la experiencia que tengo con los estudiantes en la asignatura taller de redacción y con los estudiantes también de fundamentos de redacción presencial y fundamentos pues la dicto de manera virtual, y es que hay una serie también de prevenciones en relación con estas dos prácticas, como una especie de temor un poco y de un poquito de aburrimiento, digámoslo así, frente a estos procesos en donde hay que escribir o hay que leer, y cuando empiezo a desarrollar las clases y a ver los textos que comparten los estudiantes, nos vamos dando cuenta que muchos de los errores que se encuentran en sus textos o que las prevenciones que ellos tienen son fácilmente identificables y se pueden solucionar de una manera muy práctica. Entonces hemos venido desarrollando una metodología que nos permite pues tener un mayor control sobre lo que es la escritura y de la mano ir identificando en la lectura pues ese proceso adicional que nos permite revisar nuestra propia escritura. Entonces ese es el enfoque de esta sesión. Y lo primero que quisiera pues acá compartir es justamente ese tipo de ideas que llegan a nuestra mente cuando nos preguntamos sobre la escritura y la lectura. Cuando uno le hace la típica pregunta al estudiante de cuál es su relación con la lectura y la escritura, cómo se siente, si le gusta o no le gusta escribir, pues muchas veces las respuestas están relacionadas con esto que ustedes ven acá en la pantalla. Generalmente las percepciones suelen ser un poquito más negativas, o por lo menos siento que hay una crítica, una autocrítica fuerte en relación con las competencias o con la calidad de la escritura y del tipo de lectura que desarrolla cada estudiante. Entonces es muy frecuente escuchar que la lectura es un proceso que es muy demandante, que es demorado, que llega a ser frustrante porque muchas veces frente a una tarea, frente a un encargo de producir determinado texto, lo que experimentan los estudiantes es que pasa mucho tiempo, minutos, horas, días a veces, en donde se sientan frente al computador a empezar a escribir su texto y no sucede mayor cosa, ¿no? Como que muy difícil lograr ese primer párrafo, y si ya se logró ese primer párrafo, lograr darle continuidad al texto pues también se complica un poco, entonces resulta siendo realmente un proceso dispendioso porque se siente que no se avanza, que no se logra tener fluidez en ese momento de escritura,
y cuando al final se mira el resultado, pues a la larga como que no nos convence o como que ni siquiera se revisa porque después de ese proceso dispendioso, pues como para qué otra vez enfrentarse con este problema. Entonces, estas son generalmente las asociaciones, es aburrido, es algo que de pronto no lo necesito mucho, o fíjense ahí esa anotación muy grande que dice, se lo dejo al corrector, ¿no? El corrector me soluciona el tema de gramática, de ortografía, y bueno, como que se le da un poder muy amplio a esta herramienta que pues indiscutiblemente sirve, pero también hay que ser muy realistas y entender que el sentido de lo que queremos expresar pues no tiene claro el corrector. Entonces, esta es una percepción que desafortunadamente nos acompaña, y el hecho de tener esa percepción no significa que no sea cierto. Es decir, escribir y leer sí llegan a ser prácticas complejas. La escritura en particular es un proceso complejo en la medida en que pues es un proceso cognitivo, es un proceso en el que yo traslado el habla a un soporte, sea papel, sea pantalla, sea el teclado de nuestro celular. Estoy haciendo un proceso de darle una materialidad al habla, ¿no? A las palabras que decimos. Y para ello hay que tener en cuenta que yo, cuando estoy escribiendo un texto, pues no puedo escribirlo tal cual como lo hablo, porque en la oralidad, pues tengo una serie de recursos adicionales que no tengo en la escritura. Acá en este momento, mientras yo me voy avanzando en la presentación, hago distintos gestos, muevo las manos, hago énfasis, quizás hago unas comillas. Tengo pues como a la mano distintos recursos de gestualidad y de lenguaje corporal que me van a permitir expresarme y darme a entender, y quizás si estuviera frente a ustedes o los estuviera viendo a través pues, de la pantalla con sus cámaras abiertas, podría también identificar ciertas reacciones en su rostro que en este momento de oralidad nos permitiría darle más sentido a lo que estamos hablando, o entender si alguno de pronto tiene alguna pregunta o no está convencido de lo que voy diciendo, etc. En la escritura eso desaparece, ¿no? El lenguaje corporal, las aclaraciones, la posibilidad de interactuar entre el autor y el lector, pues no existe. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que procurar lograr que mi texto tenga la claridad suficiente, sea autosuficiente, para que cuando llegue a las manos de ese lector, pues no tenga la necesidad de salir buscando al autor a ver qué era lo que quería dar a entender. Entonces, sí, tiene esa complejidad, no puedo escribir tal cual como lo hago en la oralidad, necesito tener ese conocimiento sobre el alfabeto, necesito comprender algunas reglas gramaticales, ortográficas, saber de puntuación, saber de los tipos de palabras, que muchas veces, pues cuando estamos trabajando con nuestra lengua materna, quizás no tenemos esa claridad en términos de la tipología de palabras o de esas reglas gramaticales, pero las aplicamos bien, que pues finalmente es nuestra lengua materna y hemos aprendido a través del habla y de la lectura y de la interacción en los distintos contextos, hemos aprendido esas reglas. Al momento de escribir, las manejamos en una vamos que en una dimensión importante, pero hay otras que sí nos fallan un poco y que no las entendemos muy bien, entonces no las aplicamos. Adicionalmente, el proceso de escritura sí requiere tiempo y sí demanda concentración, ¿no? Escribir en unos ambientes que son un poco ruidosos, que son complejos, en donde hay como muchos distractores, pues efectivamente no nos va a ayudar mucho en ese proceso. La cuestión es que como tenemos esa prevención frente al proceso de escritura, incluso pues el proceso de lectura, pues esa prevención hace que cometamos algunos errores y que, como lo decía al inicio, no nos demos la oportunidad de identificarlos para poderlos solucionar. Entonces voy a compartirles acá una serie de fragmentos de unos textos que trabajo con mis estudiantes para ejemplificar cuáles son los tipos de errores que se producen y que a la larga serían fácilmente solucionables. Uno muy frecuente es que producimos párrafos demasiado extensos o párrafos demasiado cortos. Esto que ven acá en la pantalla no es para que lo lean, no es un texto que tiene esa intención de ser leído, sino que es un ejemplo de cómo solo a partir de una mirada rápida sobre lo que es este texto podemos identificar que hay un desequilibrio en los párrafos, en la extensión de los párrafos, ¿no? Este primer párrafo está muy, muy grande, el siguiente son solo 3 líneas, el siguiente 4 y el 5, bueno, el 5 ya iba
creciendo un poquito. ¿Esto qué significa? Uno puede inferir así muy rápidamente que el primer párrafo está sobrecargado de información. Quizás tiene muchas ideas allí reunidas y eso dificulta la lectura. Y además de que dificulta la lectura, si se va a hacer un proceso de corrección, si yo quiero entrar a editar este párrafo, pues va a ser un poco más complejo porque hay una concatenación muy grande allí de ideas enunciadas y pues eso hace un poquito más complejo el proceso, como encontrar en dónde puedo subdividir. En el siguiente párrafo, que solo tiene 3 líneas, y quizás en el cuarto, lo que puede estar sucediendo es que se está enunciando una idea, pero no se está desarrollando. Y eso es súper clave en todos los textos que ustedes desarrollen de cualquier tipo, pero trayéndolo al ámbito académico, es la retroalimentación que seguramente han escuchado en donde el profesor les dice no hay una argumentación de eso que usted está exponiendo. Está planteando allí una idea muy importante, una idea precisa, una idea fuerte, por decirlo de esta manera, pero no hay un desarrollo de esa idea. No hay algo que la complemente, que la explique, que ejemplifique por qué tiene ese planteamiento. Entonces, visualmente ustedes ya pueden allí ir identificando que sus textos pueden tener algún tipo de este error. Textos son muy comunes, en donde viene un gran bloque, un párrafo en un bloque muy grande, pues bueno, ya con esta indicación sabríamos que hay que entrar a revisar qué es lo que puede estar sucediendo. Un segundo error consiste en lo que decía hace un momento, y es que pueden haber ideas allí enunciadas, pero no desarrolladas. Todos estos fragmentos que están viendo allí son ejemplos de textos que trabajo con mis estudiantes en presencial. Entonces, por ejemplo, acá, obviamente no tienen el contexto previo ni lo que continúa, pero pues yo se los doy para entender por qué este es un ejemplo de una idea que no se desarrolla. Acá el párrafo dice, una noche tranquila, yo me encontraba feliz por haber terminado un trabajo que me estaba estresando en esos días. Para celebrar, jugué videojuegos mientras me relajaba. Y acá a partir de este momento ya el estudiante continúa con otra alusión a que mientras jugaba el videojuego llegó su mamá y le dio la noticia de que su abuelito estaba enfermo y bueno, tuvieron que salir a la clínica. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una información allí que uno pensaría es relevante, pero no tiene como un desarrollo adicional. Dice que estaba feliz por haber terminado un trabajo que la estaba estresando mucho en esos días. Entonces, bueno, acá podría entrar a ampliarse, ¿no? ¿Qué trabajo era? ¿Cuál era el estrés? ¿Por qué la dificultad? Quizás, pues uno entiende, venía muy sobrecargada y encuentra en ese momento del videojuego, pues esa alusión a que se relajó, pero es este tipo de ideas. Acá, digamos que estos textos, no importa si son de tipo académico, personal, si son una noticia, bueno, cualquier género o cualquier tipología textual acá tendría esta misma posibilidad de cometerse este error, y lo importante es siempre como estar validando. ¿Está la información completa? O sea, yo lo que estoy enunciando ahí realmente lo estoy desarrollando o solo fue como que se lanzó la idea y para de contar. Otro error frecuente es la reiteración de palabras o de ideas. Entonces, fíjense en este texto, obviamente cuando el estudiante lo entrega, pues viene en una fuente, en la misma fuente, de un color negro, pues no hay como estos colores que ustedes ven que resaltan acá, pero que al momento de hacer una revisión detallada, de empezar a mirar el texto, pues encontramos que en un párrafo muy corto, que acá de hecho en la presentación se ve más extenso, en un párrafo muy corto hay 4 veces la misma palabra. Entonces eso suena reiterativo. Se trata de reflexionar sobre lo que había pasado y en ese momento supe que sencillamente no podía odiarlo y lo perdoné. No me gusta tener la sensación de odiar a alguien. Es como si me odiara a mí mismo y esa sensación la odio, pero después de ese perdón no le volví a hablar. Entonces, claro, seguramente pues esta noción del odio y de lo que sentía y de que no me gusta esto que estoy sintiendo, pues hace que la palabra odio, odiar, esté allí, se sienta como muy necesaria para poder expresar la idea, pero esa reiteración cansa, ¿no? Cansa al lector, satura el texto y realmente hay formas de solucionarlo. Entonces, acá ya voy como anticipando algunos punticos en donde cómo puede uno acercarse al texto
no leyéndolo como autor, sino venga, lo leo como lector, ¿no? Trato de revisarlo sintiéndome fuera del texto y logro identificar este tipo de reiteraciones. Este siguiente ejemplo, aunque no me pasó, ya. Este ejemplo es uno también muy frecuente, el manejo errado en los tiempos verbales. Esto quizás es un error que se traslada de la oralidad, ¿no? Cuando uno dice, ayer por la tarde, cuando salí de mi apartamento, iba directo hacia el CIP cuando me encuentro con mi amiga y me dice que se compró unos zapatos nuevos. Fíjense ahí ese cambio que en la oralidad no se nota mucho, uno logra entender la idea. Estaba contando algo que sucedió ayer. Ayer cuando salí, iba caminando cuando me encuentro. Y me encuentro, tiempo verbal presente. Entonces, en la oralidad es un error que no es una expresión más naturalizada, pero en los textos suena muy extraño, como lo ven ustedes acá. Las palabras que están señaladas en azul corresponden a los verbos utilizados en pasado y el rojo son verbos utilizados en presente. Entonces tenemos una primera indicación acá en la forma como empieza el párrafo y dice, una noche misteriosa, ¿no? Cuando ya me dicen una noche, ya uno siente pues que está haciendo alusión a algo que pasó previamente. Entonces continúa, una noche misteriosa, un silencio que ocultaba los gritos de desesperación, suena el celular que tenía cerca. Es mi mejor amiga. Tomo el celular y con mi tono de sarcasmo le digo. Entonces, fíjense ahí, todos estos verbos se volvieron el presente. ¿Qué se le ofrece, Bessie? Segundos fueron suficientes para entender que no estaba bien. El silencio de sus lágrimas me contaba todo, preguntándole qué había sucedido, y ella me respondía llorando y me pregunta, ¿no? Entonces, un error allí de concordancia en lo que es el manejo de los tiempos verbales. En este otro caso, quise ejemplificar las fallas de puntuación. Fíjense cómo se escucha este texto, ¿no? Como si yo lo leo tal cual como me lo entregó el estudiante, se escucha aquí unas pausas que son, pues que le quitan como calidad al texto, que se sienten extraños. Si esto se lee tal cual, sería, de la sorpresa, quedé sentada en la cama, pasmada por unos segundos, solté el celular, mis ojos se llenaron de lágrimas, sentí mi corazón latiendo muy fuerte y una presión en el pecho. Volví a tomar mi celular y recargué la página para verificar Ahí ya continuamos, pues normal. Pero esas pausas, si están allí puestas las comas, tendría que hacerlas en la lectura y se va a sentir supremamente fragmentado el texto. Entonces, perdón, un segundo, estoy algo agripada. Entonces, qué pena. Muy bien, entonces continuemos acá con este último que es de los errores más fáciles de solucionar porque tienen que ver con la digitación o a veces con la intervención del corrector. Entonces, vemos palabras que se escriben mal. En vez de decir arduo, entonces quedó un día tal como otro, me encontraba yo en la frontera contra mí misma otra vez. El aduro sentimiento de pasar esas aguas turbias. Entonces, con una sola lectura detallada, yo podría identificar ese error, y el que dice acá, aquellas horas sentada mirando ese azul y transparentes lugar, un error de concordancia, vengo hablando en singular, mirando ese azul, singular, transparentes, plural, que suena muy mal, ¿no? Cuando uno lo lee eso suena extraño, pero lo que pasa es que tenemos una costumbre, y más que una costumbre es que también, pues nuestro cerebro está muy bien educado en cómo ir ajustando, ir corrigiendo lo que va leyendo. Entonces, cuando los estudiantes leen sus textos, un texto así como este y los anteriores que tienen algún tipo de problema, lo leen muy bien, con las tildes, con las pausas donde deben ser, seguramente no leería tan marcadas esas comas como lo hice ahorita, seguramente acá me leería arduo, sin problema, pero es debido justamente como a esa cuestión de que vamos autocorrigiéndonos, pero el texto, cuando llega a las manos de un lector, no va a corregir. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? No hay que rendirse. Ese panorama previo seguramente estaba como desalentador y hay otra serie de aspectos. No mencioné acá temas de ortografía, no mencionamos mayor cosa de la gramática y demás, sino que yo quise fue ejemplificar algunos de los problemas que identificamos en redacción, que son más comunes en cualquier tipo de texto, no solamente en textos personales, sino que, como le digo, cuando los profes seguramente
hemos trabajado en otras asignaturas, en virtual, por ejemplo, cuando he tenido algunas asignaturas de gestión global, comunicación y sociedad, etcétera, los textos vienen con esta misma problemática. Entonces, pues tienen esas características en general. Pero no hay que rendirse, ¿no? Hay que entender es cómo puedo gestionar esto, cómo lo puedo solucionar. Y hay dos estrategias que nos pueden permitir que ese proceso sea mucho más amable y exitoso. Entonces, una primera herramienta se denomina planeación de escritura. Entonces, en la planeación de escritura, lo que hacemos es preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de texto quiero hacer? ¿Cómo voy a hacer este texto? Y es que es importante porque generalmente lo que hacemos al momento de escribir es que recolectamos la información que necesitamos. Cuando digo recolectamos la información me refiero a que quizás juiciosamente leemos los artículos, vemos las entrevistas que nos sugirieron que estaban en YouTube, nos vemos un documental, miramos los apuntes del cuaderno, bueno, en fin, recolectamos toda la información necesaria y de inmediato damos el paso a redactar. ¿No? Eso es como lo que suele suceder. Y resulta que hay una herramienta, una metodología, por decirlo así, que nos puede ayudar a evitar este caos en nuestra cabeza cuando damos ese salto de una vez a redactar. ¿Por qué ese caos? ¿Por qué como tan exagerado incluso la imagen? Pues porque nosotros, si hemos leído, si escuchamos las entrevistas, si vemos nuestros apuntes, además se van sumando las ideas que vamos desarrollando a lo largo del texto, pues estamos llenos de mucha información y es información de diverso tipo, ¿no? Es información, quizás, por ejemplo, tenemos autores que tienen planteamientos diferentes frente a un mismo concepto. Si estamos quizás construyendo un marco teórico, si queremos escribir el estado del arte de un proyecto de investigación, pues lo que vamos a ver es que hay mucha variedad en los enfoques, muchos datos quizás de corrientes teóricas, años, tipos de autores, procesos que han llevado a cabo esos autores y que me pueden servir para mi proyecto de investigación. Entonces, estamos llenos de información y pues estamos realmente sobreexigidos. Y en ese sentido, pues es muy complejo lograr, después de hacer la lectura, sentarnos y escribir un texto y que ese texto salga muy bien, muy depurado. Entonces, para eso podríamos aplicar este proceso de planeación de escritura. Lo primero es que yo parto de este punto cero, que consistiría en recolectar información, que es lo que acabo de mencionar. Todas las fuentes que sean necesarias. Entre más fuentes, pues mucho mejor porque vamos a poder utilizar varios referentes, vamos a poder incluir citas, todo lo que sea necesario en términos de recolectar información, obviamente dependiendo del tema. Y de allí, fíjense que paso a un siguiente eslabón, que sería realizar una lista de ideas. Ahorita lo vamos a ver ya un poquito más detallado con un ejemplo. Pero no estoy saltando de una vez a escribir el texto, estoy dando un paso hacia realizar una lista de esas ideas que están en mi cabeza. Un proceso que puede ser aleatorio, desordenado, que todavía no me exige como una claridad ya muy específica. Después pasaríamos al segundo paso, que consiste en asociar ideas en común. Cuando estamos hablando de asociar ideas en común, ya empieza un proceso más organizado, ya empezamos a tener como a diferenciar la información como en cajoncitos, ¿no? Por darle un nombre. Luego categorizamos, luego jerarquizamos, ya les cuento eso en qué consiste, y cuando yo llego a este punto de jerarquizar, ya podríamos decir que tengo la estructura de mi texto lista, ¿no? Esto lo quise acá representar como con esa ruta. Yo ya sé cómo va a ser mi texto. Yo ya sé por dónde voy a comenzar, con qué continúo, qué viene después, qué no voy a incluir. O sea, tengo todo el esqueleto de mi texto y ahí sí me siento a redactar. Entonces, lo que estamos evitando acá es casi que, fíjense, si miramos el gráfico, lo que hacemos hoy en día es como saltarnos allí estos 5 pasos adicionales y de una vez sentarnos a redactar. Pues cuando nos sentamos a redactar no tenemos la claridad de qué es lo que queremos hacer, o sea, sabemos que tenemos mucha información, pero no el cómo utilizarla. Entonces, en eso consiste el proceso de planeación.
Yo les voy a mostrar acá un ejemplo muy básico, pues por cuestión del tiempo, de la practicidad también, que nos permite entender cómo podríamos llevar a cabo cómo podríamos aplicar esa planeación para llevar a cabo la redacción de un texto. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, aunque es una imagen, una fotografía, aunque los elementos están allí fijos, pues tiene una serie de elementos que hacen parte de ella y de los cuales podríamos dar cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes estarán viendo allí, ven que hay una especie de cocodrilo, dinosaurio, bueno, hay allí un animal grandote, un monumento, una figura representativa de este tipo de animal, hay un niño, hay vegetación, al fondo hay un cuadro, allá se ve una pared de un color en una parte y en la otra parte de otro color, el suelo, las sombras, la iluminación, en fin, hay muchos elementos. Entonces, si nosotros tuviéramos esa tarea de hacer una descripción de esta imagen, tendríamos que empezar a organizarnos de alguna manera, porque si no yo voy a referir de manera muy caótica todo lo que hay allí. Y un poco pensando en ese lector, lo que yo tengo que darle es claridad y orden para que él pueda entender lo que quiero decir. Entonces voy a pasarme acá un momento a este documento en Word para explicar en qué consistiría esa planeación. Entonces, a ver, lo agrandamos un poquito. Entonces, bueno, acá está nuevamente como los pasos y vamos a decir que ya tenemos nuestro paso de recolectar información, que en este caso en particular sería estar observando esa imagen y tenemos todas esas ideas que enunciaba hace un momento y vamos a pasar al proceso de realizar una lista de ideas. Acá ya está la lista de ideas, pues por efectos del tiempo también la avancé, pero para realizar una lista de ideas hay básicamente como, digamos que no hay una regla de un orden o un parámetro en particular o ningún criterio en particular, sino de eso que leí, de eso que revisé, de eso que escuché, ¿qué me quedó? ¿No? ¿Qué ideas siento que son relevantes? Y esta lista se puede ir armando de manera aleatoria, no hay problema si acá está en desorden. Entonces voy a hacer una lectura muy rápida de algunas de esas ideas en relación con la imagen que acabamos de observar. Entonces hay un niño mirando hacia arriba, un cocodrilo prehistórico, hojas verdes de plantas a la derecha de la imagen, es un lugar cerrado, se ve un cuadro al fondo colgado en la pared, la escultura del dinosaurio, se ve poca iluminación, la boca del cocodrilo está abierta, las hojas son grandes y lisas, las hojas de la vegetación, el enfoque de la fotografía está diagonal, está girado hacia la izquierda, el niño tiene una camiseta deportiva de color oscuro, el dinosaurio cocodrilo tiene muchos dientes, estos son filudos, puntiagudos, las manos del niño están cerradas, los brazos están estirados hacia abajo, el piso es de baldosa, el niño dirige su rostro hacia arriba, la boca del niño está entreabierta, la boca del cocodrilo está cerca a la cabeza del niño, la textura de la piel del cocodrilo se ve rugosa, etc. Ahí me salté unas cuantas, pero lo que quiero enfatizar acá es que estas ideas, como se dan cuenta, no están allí redactadas de una manera pulida, no están conectadas las unas con las otras, sino que básicamente fueron allí escritas como fueron surgiendo, ¿no? Sin preocuparme mucho porque no estoy redactando aún. Entonces, este es mi primer paso de identificar qué información tengo y en este paso podría incluso desechar cosas, ¿no? Podría decir, ay no, pero a la larga esto del enfoque de que la foto está tomada de manera diagonal, pues eso no me sirve mucho, no lo coloco, lo descarto, o lo escribo, pero lo pongo en rojo porque no lo voy a usar. El siguiente paso consiste en asociar ideas en común, y en este paso empieza ya a perfilarse esa estructura del texto, y lo podemos ver, también ya lo avancé, pero así igual lo podemos explicar. Lo que haría acá en este paso es empezar a sombrear o a poner iconos, una señal si lo están haciendo a mano, pero empiezo a identificar cuáles de esas ideas que estaban ahí en desorden se relacionan de una u otra manera. Entonces fíjense que, por ejemplo, niño mirando hacia arriba,
está relacionado con la camiseta es deportiva de color oscuro con 3 rayas blancas sobre el hombro. Estoy leyendo los subrayados en azul turquesa. Las manos del niño están cerradas, los brazos están estirados hacia abajo. El niño dirige su rostro hacia arriba, la boca del niño está entreabierta. ¿De qué estoy hablando ahí? ¿O por qué seleccioné esas ideas? Ah, bueno, porque todas están haciendo referencia a la información del niño. Entonces, hay un elemento central en esa imagen, que es el niño, y tengo información suficiente para poder considerar que de algo de lo que seguramente tengo que hablar es del niño. Hay otra serie de colores acá, este gris hace referencia, cocodrilo prehistórico, la escultura, es una escultura, la boca la tiene abierta, tiene muchos dientes, filudos, puntiagudos, la boca del cocodrilo está cerca de la cabeza del niño, las patas del cocodrilo son largas, se ven 4, la textura es rugosa. Entonces ahí tenemos nuestro segundo componente, un segundo elemento que sería el cocodrilo, y en cuanto a lo verde, si están leyendo ahí las ideas, estaríamos haciendo referencia al entorno, ¿no? Al lugar. Entonces hay plantas con hojas verdes, están ubicadas a la derecha de la imagen, esas hojas son lisas, son grandes, la iluminación, el cuadro del fondo, todo lo que es ese paisaje que se ve allá en ese cuadro, todo el detalle de ese paisaje, la pared del fondo es blanca, pero a la derecha tenemos una pared amarilla, cómo está el piso, la sombra, y pues todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, ya con esta asociación de ideas, ya tenemos claro que tenemos allí 3 grandes temas de los cuales hablar. Entonces, me voy a devolver un momento acá para ir señalando. Estos 3 pasos ya los hicimos. Perdón, qué pena con mi gripa. Vamos a ir al siguiente paso, que es categorizar. Y eso de categorizar suena un poquito allí como extraño, pero finalmente es asignar un nombre a esas ideas que encontré en común. Entonces, ya la misma idea me lo dice. Este nombre, la importancia es que sea representativo para mí, que voy a ser el autor del texto. Si ya sabemos que lo azul turquesa hace referencia al niño, pues yo puedo crear una categoría que se llame niño, ¿no? Simplemente le pongo un nombre representativo y le pongo el color. Si ya sabemos que lo verde hace referencia al entorno o al ambiente o al lugar, puedo ponerle cualquiera de esos nombres y vengo y lo sombreo con el verde. Y por último sabemos que tenemos allí el cocodrilo prehistórico, sombreado, la información sombreada de gris. Entonces vengo y lo escribo le pongo un nombre representativo y le coloco el gris. Entonces, fíjense que de todo este caos inicial de información que teníamos acá, mucha información allí dispersa, vamos avanzando, vamos organizando y puedo llegar a esto. Llegar a esto es súper importante porque acá ya tenemos la claridad de qué voy a hablar. Y el paso que sigue me va a dar todavía mucha más claridad porque es un punto en el cual yo decido cómo se va a ir desarrollando mi texto. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde quiero comenzar? Ah, bueno, yo voy a poner un ejemplo. Voy a comenzar por el entorno. Después voy a continuar con el cocodrilo. Y luego voy a continuar con el niño. Cuando digo continuar, me estoy refiriendo a cómo va a fluir el texto, ¿no? ¿Cuál es la primera información que va a encontrar ese lector? ¿Cuál es la información que continúa y con cuál cierro? Este proceso de jerarquizar ahora sí que es el esqueleto de mi texto y lo que estaríamos acá haciendo ya básicamente como autores de ese texto es declarándonos a nosotros mismos cuántos párrafos incluso voy a tener, ¿no? Estas categorías se pueden traducir en párrafo. Para este texto diríamos, salen 3 párrafos. Quizás de pronto en entorno hay mucha información, entonces yo diría, bueno, no, este de entorno voy a subdividirlo en 2 párrafos gruesitos, 2 párrafos que estén con una información suficiente y puedo empezar a planear con esta información, puedo empezar a tomar decisiones
Como por ejemplo, a la larga, yo creo que del niño no tengo tanta información, entonces voy a juntarlos y produzco un buen párrafo en donde hable del niño y del cocodrilo. Es un proceso completamente personal. Si cada uno de ustedes llevara a cabo este proceso en su casa y si todos hiciéramos este ejercicio de manera individual, encontraríamos al final tantas planeaciones como personas unidas en esta reunión. ¿Por qué es personal? Porque cada uno va aplicando sus propios criterios de cómo organizo la información, ¿no? Para mí, ¿qué es más relevante? ¿Cómo nombro esto? Algunos dicen, no, entorno no, ambiente. No, pero ambiente no, porque no está al aire libre, eso debería llamarse espacio o salón, ¿no? Y eso es completamente válido porque pues, es la forma como cada uno tiene de interpretar y representar la información. Entonces, acá continuaría ahora sí nuestro punto de redactar. Estaríamos ya listos para abrir nuestro computador, para listar la hoja y empezar a hacer la escritura del texto que corresponda. Entonces, todo esto es lo que solemos saltarnos. Esto que está acá, como lo mostraba en una diapositiva previamente, saltamos generalmente, no quiere decir que todos lo hagamos de la misma manera, algunos llevan unos procesos también de organizar la información, pero la generalidad es que saltamos estos pasos y de una vez pretendemos que esa redacción tiene que salir, tiene que fluir, y pues en ese camino pues nos estamos, como lo planteaba hace un ratico, exigiendo demasiado, y además de exigirnos, pues no vamos a tener un buen resultado porque lo que suele suceder es que el texto mismo va a resultar con problemas de que, por ejemplo, en la parte inicial se mencionó el cocodrilo y más adelante vuelve y se menciona algo del cocodrilo y más adelante vuelve y se menciona otra vez el cocodrilo, o sea, como muy desordenado, reiterativo y que no lleva pues un orden lógico. Esto, bueno, era lo que les mostraba hace un momento. Cuando hacemos un proceso de organizar nuestras ideas, estamos llegando a tener esta ruta, este esqueleto muy bien definido, y las ventajas de aplicar uno de estos procesos de planeación, pues, tienen que ver con el hecho de que hay cero incertidumbre con respecto al texto, ¿no? Yo ya sé de qué voy a hablar. No tendría por qué suceder esa situación en la cual me siento frente al computador y empiezo, pero ¿y qué digo? ¿Y qué pongo en este primer párrafo? No, yo ya sé, porque ya tengo la información identificada. Hay un segundo punto a favor, y es que ahora sí, cuando ya sé sobre qué voy a escribir, en qué orden lo voy a escribir, me puedo enfocar en la redacción. Entonces ahí sí ya me puedo preguntar, quizás por las reglas, ya me puedo ir a buscar un sinónimo, ya puedo ir a mirar si olvidé de pronto el uso del punto y coma. Bueno, venga, tengo como la posibilidad de hacer esa indagación para que en ese proceso de redacción yo me pueda concentrar en la parte más relacionada con la gramática, o sea, cómo ahora sí articulo esas ideas, las expando, las pongo bonitas, que suenen, pues también dependiendo del tipo de texto, porque ya no tengo esa incertidumbre. En tercer lugar, nos permite tomar de manera consciente decisiones, es decir, que puedo hacer cambios en el texto, como lo mostraba ahorita en el Word. Yo puedo estar escribiendo ya mi texto, y como conozco perfectamente qué información tengo y por qué llegué a esa estructura, puedo decidir en determinado punto, no, yo comencé por el ambiente, pero acá lo central era el cocodrilo, entonces voy a cambiar. Y eso no tendría pues un impacto, no desbarata lo que ya hay del texto, porque a la larga pues es una decisión que se hace con base en información muy clara que cada uno tiene si ha surtido el proceso. Vamos a tener párrafos diferenciados y ordenados, que era como les explicaba ahorita. Cada categoría, la idea es poder llegar a ese punto de definir cuántos párrafos pueden haber en esta categoría. Voy a colocar la información que es realmente necesaria, ¿no? Muchas veces al finalizar el texto también se experimenta que uno lo lee y dice, pero a la larga no quedó lo que yo quería que dijera. O sea, como que lo más importante se me quedó por fuera. Y me desvié, o sea, empecé a escribir, me desvié y resulté colocando información que no era tan relevante. Entonces, esto se evita porque desde el comienzo yo ya voy depurando el tipo de información que voy a utilizar.
y se adquiere una conciencia del lector. Es decir, que también este proceso de escritura implica, por eso también la charla se llamaba de esa manera, implica tener la claridad de que esto hay que leerlo en algún punto. Lo leo yo y lo lee el destinatario, que pues en algunos casos es el profesor, en el ambiente académico pues es el profesor, pero vamos a tener muchos destinatarios de diversos tipos de textos a lo largo de nuestra vida profesional y personal. Entonces, pues vamos a cobrar conciencia de que hay alguien que va a recibirlo y va a obrar en consecuencia con el texto, ¿no? ¿Qué entendió del texto o qué no entendió? Y pues eso desencadena allí algunas consecuencias o algunas decisiones. Listo, muy bien. Entonces, vamos ahora a entender un poco por qué aprender a planear. Entonces, esto realmente es importante, esto me va a quitar mucho tiempo, ¿qué tal yo haciendo planeación de escritura para todo? Pues yo quise acá de manera muy resumida mostrar algunos de los ejemplos en los cuales nosotros nos tenemos que acercar sí o sí al proceso de escritura y también de lectura, ¿no? Entonces, para planear un viaje, para escribir un artículo, para presentar un proyecto de investigación, pero también para esos emprendimientos personales en donde nos tenemos que sentar a escribir la propuesta, por lo menos como a plantearnos qué queremos hacer, para leer y entender, por ejemplo, los mapas o las rutas o todo lo relacionado con el transporte, para seguir acá, llevar a cabo los pasos de una receta, lo que escribimos y leemos en redes sociales, cuando tenemos que entender un instructivo de algún aparato o de alguna aplicación, bueno, de algún tipo de elemento que implica que nosotros conozcamos el paso a paso, vamos a estar relacionados de una u otra forma con la escritura. Entonces es algo de lo cual no nos vamos a poder desligar, ¿no? La escritura o la cultura escrita atraviesa cada una de las instancias de nuestra vida, de nuestra existencia, y pues hay que facilitarnos el proceso. Y esa sería una forma de poder hacerlo. Entonces, acá, por ejemplo, ya paso a la segunda estrategia, que se llama lectura en voz alta. Esto sí que es un proceso súper bonito y descuidado un poco, porque quizás asociado a esa percepción de que no nos gusta mucho el resultado final del texto y asociado también a que ese texto me costó trabajo, ¿no? Ese texto no fue fácil desarrollarlo. Lo que solemos hacer es que terminamos, ponemos si acaso el punto final, marcamos o no marcamos el archivo y lo enviamos o lo publicamos y no hay un proceso de revisión. Y este proceso de revisión es parte indispensable, súper relevante para acercarnos a ese texto no en calidad de autores, sino en calidad de un lector que revisa. Entonces, acá por eso colocaba esta frase que dice, hay que escuchar el texto, por un lado, y hay que confiar en nuestro oído, por otro lado. ¿Qué significa eso? Que el texto, cuando se ha finalizado su escritura, hay que darle un momento en el cual nosotros lo volvamos a leer, pero hay que hacer esa lectura desde el punto de vista del lector, el que va a recibir ese texto. ¿Por qué? Porque hace un ratico lo mencionaba y como uno de todas maneras pues hizo su proceso de escritura, sea o no con planeación, uno tiene esa idea de qué fue lo que escribió. Entonces cuando se acerca al texto y lo lee, le va corrigiendo los errores que encuentra. Y eso es es un proceso muy interesante. Sucede todo el tiempo. Cuando los estudiantes leen sus textos, los tienen que leer frente a sus otros compañeros en la clase, uno ve que esa lectura generalmente se hace bien. O sea, el texto puede estar muy complejo o puede estar quizás con mala puntuación, le faltan tildes y demás, pero el estudiante lo aborda, lo lee y lo lee bien. Entonces, en una frase donde dice, por ejemplo, en el texto uno encuentra este error súper frecuente, mi mamá me dijo que no saliera. Entonces uno escucha
al estudiante leer, dice, mi mamá me dijo que no saliera. Entonces, dice, bueno, pero si en la oralidad está claro que hay allí un golpe que me marca un acento, pues en el texto no está visible, sin embargo el estudiante lo va corrigiendo. Entonces acá hay una invitación a que nos distanciemos de ese texto y una segunda invitación a confiar en nuestro oído, en la forma como se escucha y cómo se debería escuchar. Nuestra oralidad es maravillosa en ese sentido porque finalmente nosotros pues no cometemos errores ortográficos, unos que otros, pero generalmente tenemos una buena aplicación de tildes, de puntuación en la oralidad. Entonces, para expresarnos es súper natural hacerlo pues con los acentos como debe ser, pero como al momento de escribirlo no estamos atentos de esta cuestión o no confiamos en que sabemos poner tildes, pues a la larga le dejamos todo al corrector y ahí estamos perdiendo pues un recurso muy valioso que es como nuestra propia forma de hablar y como la forma de pronunciar las palabras nos estaría ayudando a entender en dónde van ciertos acentos, en dónde van ciertas tildes. Entonces, ese proceso es muy recomendado. Perdón, acá adelanto. Listo. Entonces, bueno, acá hay otro documento que quiero compartirles. Esta es apenas como una pequeña imagen, pero quiero mostrarles cómo se podría hacer esa lectura. Ay, perdón, ¿qué se me hizo? Por acá. Quiero mostrarles cómo se escucharía esa lectura que estoy proponiendo acá para revisar el texto. Tiene un gran error que comienzo y es que, fíjense, es un bloque de texto, ¿no? No hay separación de párrafos, casi que no encontraría uno un punto, si es que creo que no lo hay, de hecho, un punto seguido. Entonces, es un texto complejo y lo seleccioné básicamente pues, para mostrarles solo un fragmento, uno, cómo lo leería, ¿no? Si yo me dedico a hacer esa lectura, fijándome en lo que me plantea el texto tal cual. Entonces dice, 7:45 p.m. hora local, llegando a lo que podía ser el mejor partido que haya asistido a lo largo de vida. Solo se veía rojo a mi alrededor. Los nervios y el frío juntos me hacían temblar las manos y morderme las uñas. En la fila solo se podía escuchar cómo la gente rezaba para que esa noche fuera una de las mejores para todos. De los nervios cuando descendí del auto, olvidé no quitarme la correa, claramente la tuve que dejar con un policía en mi asiento. Saludé a todos los que se encontraban, los que se abonaron y sufrimos cada partido desde el principio. Inicia el partido y el consumo de uña era casi particular. Ahí seguiría y seguiría. Y fíjense que ese texto, pues, en ese tono, sin una adecuada, sin los acentos que tiene allí incluidos, sin una adecuada puntuación y demás, puede ser que me esté contando una historia muy interesante, pero está perdiendo todas las posibilidades de que sea un texto llamativo, de que sea un texto que me den ganas de seguirlo leyendo. Claramente como lector, yo iría corrigiendo, ¿no? Uno como lector va corrigiendo y va haciendo las pausas así no se lo plantee, o se devuelve y corrige porque no era salude, sino saludé. Entonces, eso lo puede ir haciendo un lector y un lector pues que esté acostumbrado a leer de manera frecuente, pues lo puede ir corrigiendo, pero no, no podría ser una lectura continua. Sería una lectura muy fragmentada porque tiene que estarse devolviendo, regresando para ver en dónde hay algún tipo de error y corregir. O lo otro, que seguramente sería como la solución más práctica, es que ese lector, se saldría del texto, ¿no? O sea, no lo sigue leyendo. Entonces, acá marqué algunas palabras, voy a mostrarles. ¿Qué podría ir uno haciendo? Entonces, 7:45 p.m., hora local, llegando a la que podía ser el mejor partido que haya asistido. Entonces, esto sí sonará bien.
llegando a la que podía ser el mejor partido que haya asistido. No, eso suena extraño. Entonces empiezo a intervenir el texto, llegando a lo que podía, y de hecho acá, llegando a lo que podría ser el mejor partido al que haya asistido a lo largo de vida. Uy, no, me faltó acá algo. A lo largo de mi vida. Listo, ya tengo una frase. Esto es un proceso que de pronto dirán, no, pues ella está acostumbrada a hacer procesos de revisión, de lectura, esa es su área de experticia, pues corregirlo es muy fácil. Si yo lo escribía así, pues me va a costar trabajo como identificar dónde están los errores, y la respuesta es no. Pueden hacer una estrategia adicional que consiste en tener un lector de prueba, ¿no? Si ustedes definitivamente ya con el texto sienten que acabaron su proceso, lo que se puede hacer a continuación es tener una persona cercana, de confianza, que les ayude a leerlo y a revisarlo. Esos procesos sirven mucho y le permite a uno tener como esa mirada de manera previa a hacer el envío del texto. Listo, entonces pusimos ahí un punto, continúo acá. Solo se veía rojo al mi alrededor. Solo se veía rojo al mi alrededor. No, esto tiene un error. Voy marcando o voy corrigiendo de una vez. Y el al mi, solo se veía rojo al mi alrededor. Entonces, a mi alrededor. Me devuelvo. Solo se veía rojo a mi alrededor. Los nervios y el frío juntos me hacían temblar las manos y morderme las uñas. Necesito una pausa porque yo, para leerlo con sentido, tendría que decir, solo se veía rojo a mi alrededor. Los nervios y el frío juntos me hacían temblar las manos y morderme las uñas. En la fila solo se podía escuchar como la gente, acá nos falta una tilde, esta es una de las palabras que de pronto a veces nos cuesta un poquito de trabajo de identificar cuando lleva tilde o no. Pero bueno, allí la marcamos. Se podía escuchar cómo la gente rezaba para que esa noche fuera una de las mejores para todos. Los nervios cuando descendí. Ah, no, él ya está hablando de otra cosa. Ya está cambiando un poco la idea, pongámosle un punto. Los nervios cuando descendí del auto, olvidé no quitarme. Olvidé. ¿Listo? Entonces, es cuestión, como les digo, de irse escuchando. Y fíjense que en un texto, acá me devuelvo como a una de las ideas que daba al inicio, un texto en un párrafo muy grueso, muy extenso, pues es un poco más complejo de ir corrigiendo. Entonces, muy distinto si yo voy separando las ideas, y esa separación no es tan compleja. En primer lugar, si se sigue el proceso de planeación de escritura, pues ya digamos que tenemos allí una pauta clara de cómo podría entrar a tener unos párrafos ya definidos. Si no se sigue el proceso y ya llegó a mis manos este texto y tengo que revisarlo, tengo que corregirlo, no tuve tiempo de hacer planeación y lo escribí de chorro, como comúnmente se llama, pues lo que puedo aplicar también como lógica para poder separar los párrafos es como, obviamente siempre les han dicho, es la idea central, ¿no? Entonces, listo, en el primer párrafo voy a dejarlo hasta ese punto en el que me está planteando cómo fue esa llegada y ese nerviosismo. El siguiente párrafo, entonces, ya comenzó el partido. Entonces voy a dejar el inicio del partido, los primeros minutos, la tensión. Paro el párrafo allí. El siguiente párrafo, pues cuando hicieron el gol y entonces todos nos emocionábamos y estábamos saltando allí y nos felicitábamos y demás. Paro ahí. El siguiente fue el momento en el que ya el otro equipo entonces también cometió un penalti y el árbitro no lo vio y se armó allí como una pelea. Entonces es cuestión de ponerle también como esa lógica de momentos, separar como por momentos, si es que no alcancé a hacer ese proceso de planeación. Y este paso de ir subrayando, de ir identificando, de ir leyendo, sí demanda también un tiempo, pero yo creo que hay que verlo también en un sentido práctico, y es que si yo hice un proceso de planeación de escritura, algunos dirán, uy, pero entonces, aparte de que ya me demoro mucho tiempo escribiendo, si a eso yo le sumo el proceso de planeación de escritura, entonces esto va a ser muy extenso. Pues la respuesta es un poco como, no necesariamente. ¿Por qué? Porque le dedicamos un tiempo a la planeación,
Y eso tiene que sí o sí reducir un poco, o significativamente, diría yo, que suele suceder así con la experiencia que tengo con los estudiantes que aplican este proceso, eso ya disminuye significativamente el tiempo que destino a la escritura y me queda tiempo para hacer lectura. Entonces, hay que verlo como un todo, ¿no? El proceso de la escritura. De hecho, ya cuando uno está convencido de que ese fue como su último borrador, está perfecto, está ya depurado y demás, no sé, si al rato vuelve y lo lee, o a la semana, o después de que lo entregó vuelve y lo revisa, puede decir, ay, todavía acá hubiera podido decir tal cosa, o acá esto lo hubiera podido cambiar, o encontré que hay reiteración. O sea, es un proceso que realmente siempre está como en continua posibilidad de mejorarse. Entonces, esto fue un ejemplo pues ya como muy pequeño en relación, perdón, acá vuelvo a mi presentación, pero porque la veo así rara. Es que la veo un poco extraña. Listo, esto ya sería como un... es un ejemplo muy puntual de cómo la lectura hace parte indispensable de la revisión de ese texto y cómo les aporta esa capacidad que tiene cada uno pues también de escucharse y de sentir cómo están escribiendo las palabras. Acá en esta diapositiva hice una pequeña lista de algunos aspectos, como una lista de chequeo, si queremos llamarlo de esta manera, en la que podemos aplicar e identificar como los aspectos mínimos que debería estar revisados o ajustados en el texto. Entonces, bueno, una pregunta número 1, ¿realicé planeación? Listo, no, como yo le digo a mis estudiantes muchas veces, el proceso de planeación de escritura nunca va a tener que ir adjunto a un documento que usted entregue, ¿no? Llámese la carta que radica en el conjunto residencial donde vive porque tiene que hacer un reclamo, o el ensayo que entregó en la universidad, o la carta que escribió, una carta de motivación que escribió para postularse a la maestría, el documento que sea. Nunca va a ir acompañado de ese proceso de planeación que hicimos o que uno haría, pero ese texto sí va a reflejar cierto orden. Entonces, no hay problema, es decir, si no es un paso obligatorio en la escritura, pero sí es un paso que permite optimizar y darle mayor calidad al texto y lo que va a recibir ese profesor de la universidad a la que se está postulando, o el administrador de su edificio, o el profesor al que le entregó el ensayo y demás, lo que van a recibir es un texto en el cual no es visible la planeación como tal, como proceso, pero sí es visible en el texto una claridad, una continuidad y pues una redacción allí organizada, sin repetición. Un segundo punto a preguntarse sería si realicé lectura en voz alta. Los procesos de revisión, muchas veces, como vieron en los ejemplos que puse al inicio de la presentación, pueden permitir identificar errores bobísimos. Bobísimos como, por ejemplo, las mayúsculas. Hay usos de mayúsculas ahí que se solucionarían fácilmente, porque si sabemos que la regla es que después de un punto seguido o después de un punto aparte es necesario que vaya una mayúscula, pues hago ese chequeo en mi texto cuando hago esa lectura en voz alta e identifico esas distintas partes en donde se me fue una mayúscula, o porque no la puse y correspondía, o porque la puse y no era necesario. Una tercera pregunta tendría que ver con si tengo el concepto de un lector de prueba. No es indispensable, o sea, también es claro que no todas las veces uno puede estar validando todo con un tercero, pero con que hagamos el 2 o el 3, ahí tendríamos pues una ganancia en ese proceso. ¿Los párrafos están separados? Sería la cuarta pregunta. Si ustedes ven su texto así como el que les acabé de mostrar, ya allí hay una alarma, ¿no? Aquí ya hay algo que hay que entrar a revisar. De pronto estarán pensando algunos de ustedes, no, pero en las novelas o en la literatura realmente uno ve páginas en donde no hay una separación de párrafos, o los párrafos son súper extensos, o incluso hay novelas, hay obras en donde no hay ni un punto,
como en el caso de La tejedora de coronas de Germán Arciniegas, que uno allí no encuentra, pues una novela de casi, no sé, alrededor de 400 páginas en promedio, y no hay puntos. Entonces, claro, allí la cuestión es que estamos hablando de una persona que tiene un dominio en la escritura, y no solo en la escritura, sino en la escritura creativa y en el desarrollo de historias como tal, y que tomó esa decisión de construir un texto que se vaya desarrollando o que se va desarrollando sin necesidad de esa puntuación. Pero en el caso de nosotros y en el caso pues de textos académicos no aplicaría. Lo mejor es tener los párrafos diferenciados, bien separados, y cuando digo bien separados me refiero a esa noción que planteaba al inicio, y es, estoy segura de que cada párrafo está conteniendo una idea clave, una idea que está desarrollada, que sería el punto 5, o solo enuncié allí algo y como que no le di despliegue. En sexto lugar, habría que validar que no haya repetición de ideas, que no haya repetición de palabras, el punto 7, que no sea reiterativo, ¿no? Eso se detectaría muy fácil leyendo, a veces uno, nuevamente, la escritura quizás está como tan concentrado y está más enfocado en plasmar la idea que su mente le está allí diciendo, y como que esa idea concretarla de cierta manera mientras voy escribiendo, que no se fija en el hecho de que utilizó muchas veces una misma palabra, ¿no? Muy típico, no sé, la palabra momento, por ejemplo. Si les contara como de experiencias de los textos que entregan mis estudiantes, hay un ejercicio como el que vieron allí, en el que ellos relatan una historia donde vivieron un sentimiento de una manera muy, muy potente. Entonces, claro, están redactando una situación, algo que les sucedió, y la palabra momento es como la campeona de todas aquellas que se repiten, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta que la puerta estaba entreabierta. Momentos antes había salido mi gato, pero yo vi que quedó cerrada. Entonces decidí que iría a ver, y al momento siguiente, entonces es una reiteración de una palabra, y eso le quita mucha calidad al texto y se puede corregir fácilmente. Revisé ortografía y gramática en el punto 8. Acá pues indiscutiblemente la ortografía, la gramática, las tildes, la puntuación se van afianzando en la medida en que hagamos procesos de lectura continuos, ¿no? Sí, creo que si a mí me preguntaran en particular sobre cómo aprendí gramática, cómo aprendí ortografía, por qué casi nunca se me va una palabra sin tilde, por qué tengo cierta calidad en la escritura, o cómo estudié esa gramática, yo les diría, francamente no recuerdo. Tengo allí un vacío enorme de mis clases de español en el colegio. Tengo referentes buenos de las clases de redacción en la universidad, pero para mí el escenario en donde cobró mucho sentido eso que veíamos allá de las normas y demás fue en el escenario de la lectura, ¿no? La ampliación de vocabulario y el ver y pronunciar, así sea pues mentalmente, las palabras, es lo que le va dando ese entrenamiento de cómo suenan las palabras. Entonces, allí este vínculo es vital. Si yo no tengo procesos de lectura, si lo que leo es muy poco, no estoy hablando de literatura, ¿no? Porque cualquier proceso de lectura es válido como proceso de lectura. Si yo soy amante de los postres y me la paso leyendo recetas sobre postres, perfecto. Eso es un proceso de lectura que de una u otra manera me está aproximando al lenguaje y me está permitiendo relacionarme con esas palabras visualmente y también cómo suenan. Entonces es necesario poder pues entender que por más que estudie las normas, tengo que reforzarlas, y eso se refuerza a través de la lectura. El punto 9 sería preguntarnos si aplicamos las normas APA, si revisé el uso adecuado de las mayúsculas, si revisé digitación, como en ese ejemplo que les mostraba hace un momento, en el que se nos va mal el dedo y salen por allá unas palabras por allá muy, muy raras, o se va una letra de más, bueno, algún error, pero que uno sabe que es un error que se produjo en el momento de escribir. Y por último, si revisé puntuación. Estos serían los aspectos, 12 aspectos que nos permitirían como estar más seguros de que el texto
está bien construido y que va a lograr ese objetivo comunicativo que les mencionaba. Ya para ir cerrando, quisiera recomendarles acá 3 MOOC que les permiten complementar, que les permiten ampliar o acercarse un poco más a estas temáticas. Estos contenidos son muy interesantes, tienen ejercicios, tienen pues en una forma también, digamos, dinámica de poder acercarse a estos temas. Entonces tendríamos en primer lugar un MOOC que se llama Cómo leer y escribir mejor. El segundo, Construcciones asombrosas. Este específicamente se refiere a la forma, los tipos de párrafos y a la forma como puedo construir estos párrafos, ejemplos sobre tipos de párrafos y demás. Y tenemos un tercer MOOC que se llama Mochileo, que está más orientado hacia tipología de textos. Entonces voy a mostrarles acá en la página o cómo se busca fácilmente para que ustedes pues puedan ubicarlos. Acá yo solamente escribí MOOCs Polygram en el navegador y él me lleva directamente a esta primera opción. La selecciono y acá abajito, esto pues va a tener que ser con su usuario, con su contraseña, las mismas que utilizan el Poly, pero acá abajo va a encontrar los distintos cursos que están disponibles. Entonces, fíjense, el de cómo leer y escribir mejor está encabezando, y por allí más hacia adelante, bueno, hay de todo, de muchos contenidos diversos, chévere que los puedan explorar, que los puedan realizar. Hay yoga, rumba, ay, ¿cómo se llamaba este que se me pasó? Rumba, aeróbicos, guitarra, latin jazz, acondicionamiento físico, comunicación efectiva, y por aquí casi que al final tenemos, es que están muy adelante, pero es para mostrarles acá. En la última pestañita tenemos Construcciones asombrosas, que es el que les comento de los párrafos, y Mochileo. Entonces, esos dos, bueno, esos 3 súper recomendados. Voy a colocar acá en el chat, no sé si ustedes los puedan acceder acá desde el chat, pero bueno, ya les mostré la ruta de cómo se puede llegar a ellos. Uy, está un poco acá. Sí, ahora sí. Listo, ahí estaría. Y si no, como les estoy planteando, como básicamente lo que haría es buscar en el navegador para poder encontrar allí estos recursos. Y una recomendación acá adicional, y es que desde Celeo, listo, desde Celeo, que es pues, el Centro de Lectura, Escritura, Oralidad y Apropiación de la Ciencia, tenemos un eje de trabajo, un frente de trabajo relacionado con asesorías y con formación. Allí el espacio de asesorías está disponible para que alguno de los docentes que hacen parte del centro se reúna con ustedes, ya sea de manera presencial o virtual, y los acompañen en esas dudas que tienen a veces relacionadas con escribí este texto y no estoy seguro, quisiera ese lector adicional que comentábamos hace un momento, o no sé cómo empezar a plantear este texto, tengo ya toda la información, tengo estas ideas, quisiera como validarlo, o tengo dificultades con mi proceso de lectura y quisiera entender cómo lo puedo mejorar, etcétera, ¿no? No es necesariamente un servicio orientado a revisar y corregir, no es corregir, no es mandar el texto a corregir, sino es un espacio en donde hay un encuentro con el estudiante o con los estudiantes, porque también pueden asistir en grupo, y a lo largo de una hora pues se conversa y se empiezan a identificar esos aspectos en los cuales podemos reforzar. Entonces acá está el correo de Celeo, aquí está el Instagram, para que nos contacten. Estamos ubicados en el salón H203, en el campus principal, pero pues de igual forma en virtual también súper disponibles para lo que ustedes necesiten. Y eso sería
toda mi participación. Espero pues que haya sido de utilidad, y cualquier cosa que requieran pues de acompañamiento, de una aclaración, con muchísimo gusto estamos dispuestos para apoyarlos. Profe Marcela, muchísimas gracias de verdad por todo hoy. Digamos que tenemos aquí algunas cositas en el chat, pero bueno, aquí nos hablan como del el proceso de mejorar la mala ortografía. Tenemos también alguien que nos dice que porque si a veces les gusta tanto la lectura, se les hace tan difícil el ejercicio de la escritura. Pues la escritura es una práctica, o sea, el nombre mismo nos está ya como dando a entender. Es una práctica y hay que, como lo decía al inicio, hay que entenderlo como, hay que desligarlo de la oralidad. O sea, sí es importante como escucharnos, como el dictado interno un poco que hacemos, pero yo creo que sí hay que entender que en esas frases que se escriban uno tiene que buscar el sentido, ¿no? Porque muchas veces, sí, yo entiendo, esa percepción es muy común. Cuando estamos haciendo revisión de texto, a veces uno le lee al estudiante y se nota que hay un error allí, pero no se percibe fácilmente. Entonces, no, pero me suena bien, o sea, eso es lo que estoy dando a entender. Entonces, hay que volver, hay como que entender, está estructurada bien la frase, de qué estoy hablando, qué estoy diciendo sobre ese objeto, esa persona, esa situación, cómo estoy cerrando la frase, porque a veces incluso eso sucede mucho y es que se deja como allí, como que se lanza una idea, pero nunca llega como Sí, a concluirse. Entonces, sí, la lectura, digamos, no desistir en el proceso de lectura, porque indiscutiblemente sí alimenta. Y yo creo que también como orientarse a escritura de frases cortas, de párrafos cortos, no tan complejos, y eso ayuda a que fluya un poco más. Y practicar. perfecto. Perfecto, profe Marce, de verdad, yo creo que definitivamente el día de hoy, creo que llegamos a ese objetivo de reconocer un poco esa práctica de la lectura y la escritura, y darnos a la posibilidad de empezar a reconocer que a partir de esas estrategias que tú nos das, pues tenemos la posibilidad de practicar y empezar a evitar esos errores que tenemos frecuentes, sumado a toda la ruta que nos das para poder llegar a que nuestro proceso sea exitoso, que creo que es realmente lo más importante. Agradecemos mucho el ejercicio que has hecho hoy con todos nuestros estudiantes, y bueno, ya nos vamos despidiendo en el día de hoy de Aulas Abiertas de Investigación 2023-2. Vamos a tener nuestra siguiente sesión el día 19 de octubre a las 6 de la tarde también. Vamos a estar con la profe Magda Trujillo, quien trae el pensarse cómo se cocina un semillero de investigación desde los territorios. Por aquí creo que me están diciendo algo. Denme un segundo, que creo que tenemos por ahí otra preguntita, profe. Vamos a ver si está aquí abajo. Sí, me están diciendo que por acá tenemos otra pregunta que es, ¿qué significa la clasificación metódica de colores azul, amarillo y fucsia? No tiene, no es. Pero ¿te refieres a los colores acá utilizados en Sí, yo la creo que los colores que tú ejercicio? utilizaste es más una forma como de uno empezar a organizar, ¿no es cierto? Sí, uno define los colores, no tiene un uso específico, digamos, no tiene una finalidad específica. La idea es que pues uno escojo cualquier color en el sentido más como para que todas las ideas que se corresponden como a esa temática tengan el mismo color. Puede ser rojo, puede ser verde, puede ser azul. O sea, la idea es poder después identificarlas visualmente, En ¿no? cierta forma nosotros también vamos como construyendo nuestra dinámica. Total, claro, y eso es algo muy importante. Yo acá como también como para complementar un poquito ese proceso de planeación, después uno lo puede pensar para qué pasa si lo que ahora voy a describir es una situación, un hecho. Ahí ya puedo como ajustarlo. ¿Qué pasa si lo que voy a describir es un lugar? Y un lugar ya no es esa foto fija, plana, donde nada se mueve, sino que en un lugar tengo sonido, tengo personas, tengo sensación térmica, tengo pues
los olores que circundan en ese lugar. Entonces, la idea es ir jugando, irla adaptando en función de qué, en función de que yo tengo que llegar a ese esqueleto, cuáles son los párrafos que quiero abordar. Entonces, claro, ahí tiene un despliegue adicional, pero es una herramienta muy, muy personal que uno puede ir utilizando, variando según la necesidad. Perfecto. Bueno, creo que ahora sí ya respondimos todas nuestras preguntas y como les decía, nos vemos el próximo 19 de octubre, cómo se cocina un semillero desde los territorios. Que tengan una feliz noche. Gracias por estar con nosotros aquí en Aulas Abiertas de Investigación. Buenas noches.